¿cuáles son desde su punto de vista los principales desafíos para la recuperación del empleo y la reactivación de la economía del país? Señor ministro Palacios, tiene la palabra. Gracias, Philip. Trataré de ser súper concreto. Buenas tardes con todos. Y primero, mi recuerdo afectuoso, cariñoso y de mucho reconocimiento a Julio, con quien tuve la oportunidad de trabajar directamente, a quien conocí hace más de 30 años en Desco, y del que solo guardo mucho respeto y agradecimiento por su trabajo y por su amistad. Es una pérdida muy dolorosa para el país, creo, la partida de Julio. Rápidamente, algunas ideas centrales que, digamos, trataré de no repetir las cosas que ya se han dicho en el estudio y que son parte de las evaluaciones, ciertamente, bajo la cual se toman decisiones desde el Ejecutivo y con las que se discuten con los distintos actores. Algunas cosas o ideas centrales que me gustaría reseñar en la mirada de esto. Una de las primeras, tal vez, la referencia de Vinicius al tema de no existe un dilema. Soy totalmente de acuerdo entre las condiciones sanitarias y la necesidad de reactivación de las actividades económicas. Yo añadiría ahí que más que dilema, lo que existe es una necesidad de equilibrio. Y encontrar el equilibrio no es sencillo en un escenario donde las precariedades apremian y donde hay muchísimas condiciones de vulnerabilidad que hacen que particularmente los sectores que se reportan concentran a la mayor cantidad de las personas, de los que reportan las mayores pérdidas en empleo, concentran a la mayor cantidad de personas que se han visto afectadas particularmente en jóvenes y en mujeres. Y entonces creo que esa necesidad de equilibrio es parte de los retos que normalmente debemos abordar en medio de este escenario. Añado algo que creo que también es parte de las consecuencias, y si bien no se ha dicho expresamente, creo que sí es parte de cosas que deberíamos considerar al momento de ver consecuencias y retos. Y uno de ellos es que efectivamente la inactividad ha crecido muy grandemente, más de 6 millones como se ha reportado, solo con la contingencia de que efectivamente se han hecho en algunos casos mediciones en periodos de aislamiento que han supuesto la imposibilidad de las personas no solamente de trabajar, sino de salir a buscar trabajo. Pero ese es el escenario fundamentalmente urbano. Habría que añadir algo en el escenario rural que creo que es importante, y lo anotaba hace algunas semanas Hugo Ñopo y algunos otros investigadores, que es el del crecimiento del trabajo familiar no remunerado en las zonas rurales. Y eso está cambiando los perfiles y las condiciones y las necesidades de algunas políticas en espacios que normalmente no tenían mercados de trabajo o que no tenían una población importante. Y en algunos espacios estos cambios han sido bastante relevantes. Básicamente dos temas. No voy a repetir los temas de informalidad, pero creo que necesitamos ir por la recuperación de los ingresos e impulsar actividades económicas. Desde el sector trabajo, el gobierno en general, primero, se han dado una serie de medidas y de reacciones que fueron inicialmente previstas para un escenario contingente que se asumía de corto plazo. Recordemos que no teníamos la información suficiente para saber cuáles eran los impactos que iba a generar una situación como la que pasamos hacia el mes de marzo, hacia finales de febrero, cuando ya estaba presente aquí el virus. Y frente a eso, lo que hubieron algunas respuestas de corto plazo que podemos detallar después, pero fundamentalmente lo que ha habido es una reacción que permita generar oportunidades de ingreso a los más vulnerables en particular. Y ahí estamos hablando de alrededor de casi 300.000 empleos a la fecha que han podido generarse desde el empleo temporal, con una reacción tal vez de las más rápidas desde el Estado para poder generar estos impactos. Hoy ya tenemos a casi la mitad de las regiones con más de 100.000 personas participando en buena parte de los proyectos, son casi 500,
más las actividades, que son más de 4.400, que están generando la posibilidad de estos 286.000 empleos que son parte de la oferta que desde el Estado se da en el marco de un programa que se arranca a Perú, pero que permite involucrar también a otros sectores con empleo temporal en espacios muy cortos, básicamente actividades vinculadas a mantenimiento que permitan resolver las necesidades de los más vulnerables. ¿Eso resuelve el problema grande? Obviamente no. Necesitamos que el sector privado active sus motores y que pueda generarse una reactivación de alcance nacional, donde el grueso está vinculado ciertamente al empleo generado desde los privados. Paralelamente, estamos trabajando lo que nosotros denominamos la Política Nacional de Empleo Decente. Política Nacional de Empleo Decente que apunta a algunos de los retos que planteaba Felipe en la presentación y en el estudio que ha hecho Julio Gamero y Julio Pérez, y que nos obligan a mirar que la normalidad a la que lleguemos no sea la normalidad antigua, sino sea una nueva normalidad. Necesitamos que en esa mirada de empleo decente, algunos de estos cambios de mediano y largo plazo que se señalaban, vinculados a la diversificación productiva, por ejemplo, puedan ser parte de un escenario en el que necesitemos involucrar este diálogo tripartito y tengamos una mirada de política pública que pueda darnos algunas respuestas. Me están advirtiendo que ya estoy en el límite del tiempo. Solo quería terminar con algo que podemos detallar en la siguiente intervención, y es que estoy de acuerdo en el tema de estos incentivos o en estas miradas que permitan generar empleo nuevo, que partan de, como se ha señalado, gradualidad y condicionalidad, pero yo añadiría un tema que me parece muy relevante a estas alturas de la discusión, que es la sectorialidad, para decirlo de alguna manera. O sea, que esto pueda también ser mirado por sectores, porque no todos han perdido igual a lo largo de este periodo. Hay algunos que nunca pararon, hay otros que pararon y pudieron recomenzar sus actividades o de manera total o de manera parcial. Hay otros que han podido involucrar el teletrabajo y hay otros que siguen parados. Y entonces, en esa mirada, yo creo que necesitamos empezar a darle una mirada de equidad a cualquiera de las políticas que se involucren en el corto plazo. Fundamentalmente en términos de propuestas desde su sector. Entonces, primero al señor ministro, yo sé que su tiempo es reducido. ¿Cuáles son desde el aparato público las principales políticas y medidas que permitirán básicamente tres cosas, ¿no? Proteger los empleos, reactivar la economía de las empresas, pero también un poco como lo mencionó, no volver a lo anterior y aprovechar la crisis para construir una sociedad, como lo diría, más resiliente, más sólida y más justa. Señor ministro, por favor. Gracias. Un comentario previo que me parecería importante mencionar es el tema de la referencia a la informalidad. ¿Qué es lo que está, como decías, Felipe, en la presentación, que es el elefante dentro de la habitación y que es parte de todos los esfuerzos y discusiones? Sí creo que es importante aquí mencionar que la informalidad ha sido abordada desde distintos ángulos, por distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 o 30 años, con los resultados que tenemos, ciertamente, en el que se mantiene una informalidad en la economía por encima del 70% y en el tema estrictamente laboral bordeando el 65%, que necesitamos abordarla desde la continuidad de políticas públicas, porque tal vez lo único que ha sido continuo a lo largo de estas últimas 2 o 3 décadas es nuestra falta de continuidad. Hemos comprado casi todas las recetas, hemos comprado todas las propuestas y hemos ido desde los temas de simplificación administrativa, desde los temas de reducción de costos, y ahí tenemos 2 leyes de regímenes MIPES en las últimas 2 décadas. Tenemos las propuestas vinculadas a la capitalización, de la titulación, y se han emitido más de 4 millones de títulos y, digamos, la situación más o menos es la misma. Y en el marco hemos ido por el tema de microcrédito, y ahora creo que hay como 7.000 u 8.000 millones de dólares en el sistema de microfinanzas, y
tampoco es que haya cambiado demasiado los resultados. Y lo que creo que falta es esta mirada de integralidad y de continuidad de políticas, que es parte de los retos que deberíamos abordar y que está atrás de todo el problema que estamos discutiendo, porque la informalidad es el reflejo de esta falta de continuidad de políticas en buena parte. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creo que se han hecho varias cosas en un primer momento, que dan respuestas de corto plazo frente a la situación, desde el tema de extender el trabajo remoto como una posibilidad y una alternativa al teletrabajo que teníamos. Hemos pasado de 2.000 personas a casi 250.000 de trabajadores en trabajo remoto, creo que además con una cifra subestimada, porque creo que hay mucho trabajo remoto que no se está reportando de manera regular. Creo que tenemos, no voy a mencionarlo con todo el detalle, pero todo el proceso que ha significado estos 20 puntos del Producto Bruto de Inversión Pública vinculado a Reactiva, a los FAEs. Acaba de aprobarse el FAE Turismo, se ha aprobado el FAE Agrario, tenemos ahora resultados del FAE MIPE y del propio Reactiva en el impacto que ha tenido para no romper la cadena de pagos y garantizar la estabilidad de las empresas. Pero también tenemos desde el lado de los trabajadores alrededor de 16.000 millones de soles, 15.000 millones de soles que están pagando en el tema de bonos. La próxima semana o hacia la primera quincena de noviembre debe empezar a pagarse el segundo pago del bono, que va a involucrar a 8.400.000 hogares, y eso significa además casi 21 millones, un poco más de casi 22 millones de personas involucradas en esos hogares. Y es un esfuerzo que está haciéndose ahora de alguna manera bastante mejor con las lecciones aprendidas en función de involucrar un sistema financiero que, digamos, no es que fue esquivo, sino que estuvo de alguna manera en buena parte sin participar en este esquema de pagos en la primera parte de los bonos. Y también es parte de las cosas que se están discutiendo y que se han anunciado y que son parte de las cosas que podemos decir en este momento, es que los incentivos a la contratación formal deben ser parte de esta discusión en el escenario inmediato, con estos criterios de gradualidad, sectorialidad y de condiciones que deberían garantizar que estamos impactando efectivamente en aquellos sectores que más lo requieren, bajo condiciones que efectivamente garanticen la construcción de empleos formales. Creo que tenemos la posibilidad, en un escenario de diálogo sincero y transparente, que permita involucrar a las partes en esta discusión en el corto plazo, para resultados de corto plazo, sin descuidar y sin dejar de lado para nada las discusiones más grandes del mediano y del largo plazo, que son ciertamente parte del Consejo Nacional de Trabajo y de los esquemas de diálogo que se han venido dando de manera parcial, a veces poco exitosa y a veces también con resultados que creemos extender y garantizar con éxito en situaciones como las que tenemos. Eso por ahora. Gracias, Felipe.